Durante más de un año, un multimillonario buscó día y noche a su esposa desaparecida, sin respuestas, sin pistas y sin ninguna esperanza. Hasta que un día, en un barrio pobre y silencioso, una niña miró el cartel que él tenía en las manos y dijo algo que lo dejó helado. «Esa mujer vive en mi casa». Al principio pensó que era un error, pero lo que la niña dijo después lo cambió todo. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like en el video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Richard era un hombre muy rico que lo tenía todo, pero había perdido lo que más le importaba. Su esposa Elena había desaparecido un año atrás. Ocurrió sin ninguna explicación. No dejó una nota ni un mensaje. Un día estaba allí y al siguiente había desaparecido. Richard se sentía perdido y vacío. Su enorme casa se sentía fría y silenciosa sin ella. La extrañaba a cada segundo. Todos los días salía de su mansión y caminaba por la ciudad con carteles de Elena. En esos carteles estaba su foto y un pedido de ayuda. Él esperaba que alguien pudiera reconocerla o darle una pista. Pero durante muchos meses no hubo nada. Solo silencio. Nadie la había visto. Nadie sabía a dónde había ido. Richard no se rindió. No podía hacerlo. Elena era su esposa y él la amaba. Ese amor le daba fuerzas para seguir buscando incluso cuando todo parecía imposible. Creía que quizá algún día algo cambiaría. Tal vez alguien se fijaría en el cartel. Tal vez alguien la recordaría. No tenía pruebas, pero aún conservaba la esperanza. Un día, mientras Richard caminaba por una parte tranquila de la ciudad, ocurrió algo diferente. Llegó a un barrio pequeño y olvidado donde las calles estaban vacías y silenciosas. Llevaba más carteles como siempre. Se detuvo cerca de una pared y empezó a pegar otro cartel con la cara de Elena. Mientras trabajaba apareció una niña. Se acercó a él con ojos curiosos y se quedó muy cerca. Miró el cartel y luego miró a Richard. Con voz tranquila dijo algo que lo dejó en shock. «Señor, esa mujer vive en mi casa». Richard no podía creerlo. Se quedó paralizado. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se giró lentamente hacia la niña y le pidió que le explicara. ¿Estaba segura? La niña asintió. Volvió a mirar el cartel y repitió. «Vive conmigo y con mi papá». Richard no pudo moverse durante un momento. ¿Podía ser verdad? Después de todo este tiempo, ¿Elena estaba realmente allí? Richard se arrodilló para estar a la altura de la niña. Le temblaban las manos mientras le volvía a mostrar el cartel. Señaló la foto y le preguntó si estaba absolutamente segura. La niña la miró de cerca y sonrió. «Sí», dijo. «Es buena. Yo la llamo mamá». Richard sintió que el mundo a su alrededor desaparecía. Esa palabra mamá lo golpeó con fuerza. Elena, su esposa, no tenía hijos cuando desapareció. Ahora esa niña la llamaba mamá. No tenía sentido. Su mente se llenó de preguntas. ¿Podía ser realmente Elena? ¿Estaba viva y viviendo con otra familia? ¿Se acordaba de él? ¿O había olvidado todo sobre su pasado? Richard no sabía qué pensar, pero una cosa estaba clara. Esto no era un momento cualquiera, era algo importante. La niña siguió hablando. Parecía feliz y no comprendía lo serias que eran sus palabras. Dijo que la mujer era amable, que le caía bien. Pero luego añadió algo más. Dijo que a veces la mujer se veía triste. Dijo que a veces se comportaba confundida como si intentara recordar algo y no pudiera. Richard escuchó con atención cada palabra. Esos pequeños detalles le parecían importantes. Si la mujer era Elena, entonces algo le había pasado a su memoria. Tal vez no sabía quién era en realidad. Tal vez había olvidado su vida anterior, incluido a su esposo. Eso explicaría por qué no había regresado. Richard intentó mantenerse tranquilo, pero por dentro sentía una mezcla de miedo y esperanza. ¿Era realmente posible? Durante meses Richard había vivido en la oscuridad. Cada día había sido igual. Se despertaba, echaba de menos a Elena y salía a buscarla sin resultados. La gente a su alrededor había empezado a seguir con su vida.
Algunos pensaban que ella se había ido para siempre. Algunos le decían que dejara de buscar, pero él no podía. Sentía que ella seguía en alguna parte. Simplemente no sabía dónde. Y ahora una niña pequeña había dicho algo que lo cambiaba todo. Si estaba diciendo la verdad, entonces Elena estaba viva. Estaba en una casa cercana y quizá, solo quizá, podía encontrarla. Richard miró a la niña que aún sonreía. Ella no sabía cuánto significaban sus palabras. Para ella era algo sencillo. Pero para Richard era el comienzo de algo nuevo. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo diferente. Sintió esperanza. No un sueño ni un recuerdo, sino una esperanza real. Sus manos todavía sostenían el cartel, pero ahora le parecía algo más que un simple papel. Era una llave. Una llave para encontrar a la mujer que amaba. La niña le había dado más que palabras. Le había abierto una puerta. Richard se puso de pie y le hizo una pregunta más. Le preguntó dónde estaba su casa. La niña señaló al final de la calle hacia un edificio pequeño y silencioso. Los ojos de Richard siguieron la dirección de su dedo. No corrió. No lloró. Solo miró fijamente. El lugar parecía normal, pero para él en ese momento era el sitio más importante del mundo. Tal vez Elena estaba dentro. Tal vez estaba a solo unos pasos. Richard respiró hondo y decidió que lo averiguaría. No esperaría ni un día más. Todo estaba a punto de cambiar. Mientras Richard caminaba con la niña hacia su casa, su mente estaba llena de pensamientos. Intentaba prepararse para lo que pudiera encontrar. Quizá realmente fuera Elena. Quizá ella tenía ahora una nueva vida. Quizá no sabía quién era él. Esa idea lo hería profundamente, pero estaba listo para afrontarla. Necesitaba saber la verdad. Aunque doliera, sería mejor que el silencio. Agradeció a la niña por su ayuda. Ella sonrió de nuevo y caminó a su lado sin miedo. Estaba feliz de hablar sobre su mamá, sin saber la tormenta que había dentro del corazón de Richard. Se preguntaba quién era el hombre de la casa. ¿Era él quien cuidaba de Elena? ¿La había ayudado o la había ocultado? Había demasiadas preguntas y aún ninguna respuesta. Pero Richard siguió caminando. Había pasado demasiado tiempo sumido en la tristeza. Ahora estaba listo para ver con sus propios ojos. Estaba listo para enfrentar lo imposible. Richard siguió a la niña que se llamaba Sophie, mientras ella lo guiaba por las calles estrechas del vecindario. El lugar era simple y tranquilo, con edificios viejos y casas pequeñas. Era muy diferente de las zonas ricas a las que Richard estaba acostumbrado. Al principio no dijo mucho. Todavía intentaba comprender todo. Sophie, sin embargo, habló mucho. Le contó sobre la mujer que vivía con ella y su papá. Dijo que la mujer era muy dulce y amable, que ayudaba en todo en la casa y cuidaba de Sophie como una verdadera madre. Pero entonces, Sophie dijo algo que llamó la atención de Richard. Dijo que la mujer a veces parecía confundida. Era como si no supiera quién era o de dónde venía. Sophie explicó que eso ocurría sobre todo cuando la mujer estaba sola o callada. Se quedaba sentada mirando a lo lejos como si intentara recordar algo. Eso hizo que Richard estuviera aún más convencido de que la mujer podía ser Elena. Sonaba exactamente a lo que él temía: pérdida de memoria, confusión y una nueva vida sin pasado. Mientras seguían caminando, Sophie continuó compartiendo más detalles. Explicó que su padre encontró a la mujer un día lluvioso. Dijo que la mujer estaba herida y perdida cuando él la vio. No sabía quién era, pero igual la ayudó. La llevó a casa y curó sus heridas. Desde entonces, ella se había quedado con ellos. Sophie no sabía mucho más sobre cómo había pasado todo. Era demasiado pequeña en ese entonces para entender, pero recordaba que su papá le dijo que la mujer no tenía identificación y que casi no podía hablar. Cuando le preguntaron su nombre, ella simplemente dijo: Lena. Desde ese día todos la llamaron Lena. Sophie pensó que Lena siempre había vivido con ellos. Su padre nunca dijo nada más. Parecía que todos habían aceptado esa historia. Pero al escuchar todo eso, Richard se sentía cada vez más seguro de que Lena era en realidad Elena.
Su esposa podía haber olvidado todo, incluso su nombre, pero en el fondo seguía siendo la misma persona a la que él amaba. Richard sintió la necesidad de hacer más preguntas. Quería respuestas y esperaba que Sophie pudiera ayudarlo. Le preguntó suavemente si la mujer alguna vez recordaba algo de su pasado. ¿Hablaba de otros lugares? ¿Mencionaba alguna vez a un hombre llamado Richard Sophie? Negó con la cabeza y dijo que no. Explicó que Lena nunca hablaba de nada anterior al día en que su padre la encontró. No hablaba de su infancia, ni de su familia, ni de amigos. Sophie dijo que Lena solo sonreía y decía que no recordaba. Era como si su vida hubiera empezado aquel día lluvioso. Entonces Richard preguntó otra vez por su nombre. ¿Alguna vez dice Elena?, preguntó. Sophie respondió que ella solo se llamaba Lena. Era el único nombre que usaba. Ese era otro indicio. Elena y Lena eran nombres tan parecidos. Tal vez al perder la memoria solo había logrado recordar una parte de su nombre. Era un detalle pequeño, pero para Richard significaba todo. Él conocía a Elena mejor que nadie. Incluso una señal mínima podía probar que era ella. Buscando más pruebas, Richard decidió preguntar por algo muy personal. Pensó en el día en que Elena desapareció. Recordó el vestido que llevaba puesto ese día. Era un vestido largo azul con flores blancas. Era su favorito y él nunca podría olvidarlo. Él describió el vestido a Sophie esperando que ella lo reconociera. Mientras hablaba, los ojos de Sophie se fueron abriendo poco a poco. Parecía sorprendida y emocionada. Le dijo a Richard que el vestido del que hablaba sonaba exactamente como uno que Lena guardaba en un baúl en su casa. Dijo que nunca se lo ponía, pero que Lena lo miraba muy seguido. Abría el baúl, sacaba el vestido y simplemente lo sostenía o lo observaba durante mucho tiempo. A veces parecía feliz, otras veces parecía triste, pero jamás se lo ponía. Sophie no sabía por qué. Era solo algo que Lena hacía de vez en cuando. Richard sintió que su corazón latía más rápido. Ese vestido, si era el mismo, era la pieza final del rompecabezas. Tenía que ser ella. Richard intentó mantenerse calmado, pero por dentro estaba lleno de emoción. Todo lo que Sophie le había contado coincidía con la historia de su esposa desaparecida, la forma en que actuaba el nombre que usaba el pasado misterioso del que nunca hablaba. Y ahora el vestido. Todo apuntaba a la misma verdad. Lena no era solo una desconocida que había perdido la memoria. Ella era Elena, la Elena de Richard. Sintió una mezcla intensa de felicidad y miedo. Era feliz porque tal vez por fin la había encontrado. Pero tenía miedo de lo que vendría. ¿Lo reconocería? ¿Recordaría la vida que habían compartido? ¿O sería ahora una persona completamente distinta? No lo sabía. Pero algo era seguro, estaba más cerca que nunca de la verdad. Durante todo ese tiempo había buscado una señal. Y ahora, gracias a esa pequeña niña, había encontrado más que una señal. Había encontrado esperanza, y quizá incluso la oportunidad de traer de vuelta a su esposa. Cuando llegaron al final de la calle, Sophie señaló una casa pequeña y vieja. Dijo que allí vivía con su papá y con Lena. Richard se detuvo y miró la casa durante un largo momento. Era sencilla, con un pequeño jardín y algunas flores cerca de la puerta. Se imaginó a Elena, ahora llamada Lena, viviendo allí. La imaginó sonriendo a Sophie, cocinando, ayudando con los quehaceres. Era una vida diferente a la que ellos habían tenido juntos, pero seguía siendo ella. Se preguntó cómo se vería ahora. Tenía el mismo cabello. Sonreía de la misma manera. Tenía tantas preguntas. No sabía qué esperar al cruzar esa puerta, pero estaba listo. Agradeció a Sophie por guiarlo. Ella sonrió y le tomó la mano. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero estaba feliz de ayudar. Richard respiró hondo. Había llegado muy lejos para llegar a ese momento. Todo estaba a punto de cambiar, y por fin estaba preparado para enfrentarlo. Sophie llevó a Richard los últimos pasos hacia su casa. Era un lugar pequeño con pintura descascarada en las paredes y una puerta que parecía tener muchos años. La casa estaba silenciosa, y Richard solo podía oír algunos pájaros y el sonido de sus propios pasos. Sophie parecía contenta de estar en casa. Sonrió, caminó rápido.
Le sostuvo la mano un momento y luego corrió hacia adelante. Señaló la puerta y dijo: «Aquí es». Richard observó la casa con atención. No era el tipo de lugar donde esperaba encontrar a su esposa, pero todo lo que había visto y escuchado hasta ese momento le hacía creer que ella estaba realmente allí dentro. Su corazón latía más rápido. Estaba nervioso, pero también listo. Se acercó a la puerta y levantó la mano. Durante un segundo esperó. No sabía qué estaba a punto de enfrentar. Luego tocó una vez, 2 veces. Esperó de nuevo. Y finalmente, la puerta se abrió. Un hombre apareció. Era serio, tranquilo y miraba directamente a Richard. Era Héctor, el padre de Sophie. No sonrió ni habló al principio. Solo lo observó esperando que Richard dijera algo. Richard no se presentó como multimillonario, ni mencionó a su esposa desaparecida. En cambio fue directo. Dijo que estaba buscando a alguien y creía que esa persona podía estar en esa casa. Antes de que Héctor respondiera, Sophie corrió hacia el interior gritando: «Mami, ven aquí». El corazón de Richard dio un salto. Estaba a punto de verla a Elena. Pero justo en ese momento Héctor extendió la mano, tomó a Sophie con suavidad pero con firmeza, y le dijo que regresara adentro. Cerró la puerta detrás de ella y se volvió hacia Richard. Su expresión había cambiado. Era más fría, más seria. «No hay nadie aquí con ese nombre. Está equivocado, señor». Richard intentó hablar de nuevo. Preguntó si había una mujer viviendo allí con problemas de memoria. Esta vez no mencionó directamente el nombre de Elena, pero Héctor no se movió. No dijo nada más que: «Tiene que irse». Sophie claramente había llamado a su madre, y todo lo que ella le había contado coincidía con lo que él ya sabía. Estaba seguro Elena estaba allí dentro. Él miró por encima del hombro de Héctor, intentando ver algo dentro de la casa, pero el hombre dio un paso adelante bloqueando completamente la vista. Richard preguntó otra vez. Esta vez dijo que estaba seguro de que allí vivía alguien que coincidía con la persona que él buscaba. No quería causar problemas. Solo necesitaba saber la verdad. El rostro de Héctor permaneció rígido. «No sé de quién habla», dijo. Y luego, sin esperar otra palabra, cerró la puerta con fuerza. El sonido de la puerta al cerrarse fue fuerte en la calle silenciosa. Richard se quedó allí sin poder moverse mirando la puerta. Aún podía sentir la tensión en el aire. Apoyó su mano sobre la madera por un momento. Del otro lado, creyó escuchar a alguien respirando con fuerza, como si otra persona también estuviera allí escuchando igual que él. Richard no se fue de inmediato. Se sintió congelado en su sitio. Alzó la vista hacia el segundo piso de la casa. Entonces, algo llamó su atención. Detrás de una cortina, en una de las ventanas, había un pequeño movimiento. Alguien estaba allí. Una sombra, una persona muy quieta, casi imperceptible. Richard miró más de cerca y entonces la vio. Solo fueron unos segundos, pero bastaron. Su rostro apareció detrás del vidrio observándolo. Su rostro era Elena. Olena, como ahora se hacía llamar. Su expresión era tranquila, pero sus ojos se veían confundidos. No parecía sorprendida ni asustada, pero tampoco había ningún signo de reconocimiento. Richard la miró fijamente esperando que reaccionara, esperando que recordara algo, pero ella no lo hizo. Solo se quedó quieta y luego lentamente se apartó de la ventana. La cortina volvió a cerrarse. Richard se quedó mirando el cristal respirando con dificultad. Su corazón latía con fuerza. La había visto. Estaba viva. Era real. Pero no sabía quién era él. Richard permaneció afuera unos minutos más. No sabía qué hacer ahora. Había llegado tan lejos buscando respuestas, y ahora la había encontrado. Pero no había ocurrido como él imaginaba. Ella no lo recordaba. No había corrido hacia él. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni reencuentro. Lo había mirado como a un desconocido. Eso lo hería profundamente. Al mismo tiempo le daba algo que no había tenido hasta ese instante: pruebas. Hasta ahora, solo tenía suposiciones e historias contadas por una niña. Ahora había visto a Elena con sus propios ojos. Estaba allí en esa casa viviendo una nueva vida, pero sin memoria de la vida que habían compartido.
Richard sintió una mezcla de esperanza y dolor. Ahora sabía que ella no lo había abandonado por decisión propia. Algo le había pasado. Tal vez su memoria estaba rota. Tal vez ni siquiera sabía quién era. Pero había algo seguro, no había desaparecido. Estaba viva y estaba cerca. Richard miró la casa una última vez. No intentó golpear de nuevo. No gritó ni llamó su nombre. No quería causar problemas ni asustar a nadie, especialmente a Elena o Lena, como ella creía llamarse. Necesitaba tiempo para pensar. Retrocedió algunos pasos y se sentó en un muro bajo al otro lado de la calle. Sus ojos no se apartaron de la ventana donde ella había aparecido. Esperó deseando verla otra vez, pero la cortina no se movió. La casa estaba en silencio. Por dentro seguramente Héctor le había dicho que no se acercara a la ventana. Tal vez intentaba protegerla. Tal vez realmente creía que ella era otra persona. O tal vez sabía toda la verdad y no quería que Richard se la llevara. Richard no conocía la historia completa todavía. Solo sabía lo que había visto una mujer con el rostro de Elena viviendo en una casa sin recordar su pasado. Le esperaba un camino largo, pero no pensaba rendirse. No ahora. No después de esto. Todo sobre esa casa se sentía como un misterio. ¿Por qué Héctor escondía la verdad? ¿Por qué Elena vivía allí sin memoria de quién era? ¿Y por qué tenía ese vestido el que Sofía había mencionado guardado y nunca usado? Richard tenía tantas preguntas y ninguna respuesta. Pero una cosa estaba clara. Este no era el final. Era el comienzo de algo nuevo. Sabía dónde estaba ella. Había visto su rostro y aunque ella no lo reconocía, él sí la reconocía. Eso era suficiente por ahora. Volvería. Encontraría la manera de llegar a ella, de recordarle la vida que una vez compartieron. Tal vez tomaría tiempo. Tal vez sería difícil. Pero Richard había esperado un año entero sin rendirse. No iba a detenerse ahora. Se levantó lentamente, miró la casa por última vez y se marchó. Volvería. La había visto y eso lo cambiaba todo. Mientras tanto, Sophie subió corriendo las escaleras con lágrimas en los ojos. Sus pequeños pies se movían rápido mientras corría hacia su habitación asustada y confundida. La reacción repentina de su padre la había asustado. Él solía ser callado, a veces estricto, pero nunca la había jalado así ni le había hablado con una voz tan dura. No entendía por qué no quería que ella llamara a su mamá a la puerta. El hombre afuera parecía amable. No gritó. No actuó de manera extraña. Solo parecía alguien que realmente necesitaba ver a una persona. El corazón de Sophie se volvió pesado mientras abría la puerta de su habitación y entraba. Lena estaba sentada junto a la ventana. Estaba tranquila mirando hacia afuera con una expresión pensativa. Sophie fue directamente hacia ella y la abrazó por la cintura. Lena giró la cabeza ligeramente y sonrió. Pero Sophie pudo ver que sus ojos estaban distantes. «Mami, ese hombre», dijo Sophie en voz suave. «Parecía conocerte». Lena parpadeó y la miró confundida. «¿Qué hombre?», preguntó. Sophie le explicó todo con la voz temblando un poco. Le contó que el hombre había tocado la puerta y dijo que estaba buscando a alguien. Dijo que ella había llamado a Lena porque pensó que tal vez él la estaba buscando. Quería ayudar. Luego le explicó cómo su papá la detuvo y le dijo al hombre que se fuera. «Él estaba llorando», añadió Sophie. «Cuando vio tu cartel lloró». Lena bajó la mirada en silencio. Algo en la palabra cartel llamó su atención. No sabía por qué, pero le hizo latir el corazón más rápido. Se sintió extraña, como si algo lejano intentara alcanzarla. Miró de nuevo por la ventana pensando. Después de un largo silencio, habló con una voz tranquila y temblorosa. «A veces sueño con un jardín grande», dijo lentamente. «Una escalera de mármol y un olor fuerte a perfume». Se tocó la frente como si intentara recordar más. Pero no sé por qué. Solo es una sensación. Sophie se quedó de pie junto a ella con los ojos muy abiertos. «Quizá viviste en otro lugar antes», dijo suavemente. Lena no respondió al principio. Apartó la mirada de Sophie y respiró hondo. La habitación estaba silenciosa excepto por un pequeño sonido proveniente del exterior.
Se sentía confundida. Sus sueños siempre le habían parecido aleatorios como piezas rotas. Pero ahora, después de lo que Sophie le había dicho, ya no parecían tan aleatorios. Tal vez significaban algo. Se volvió hacia Sophie. «Tu papá dice que siempre viví aquí», dijo en voz baja. «Me dijo que me encontró que estaba herida y sin memoria. Que me golpeé la cabeza. Por eso no recuerdo nada». Sophie se sentó en la cama escuchando atentamente. No habló, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Lena. Lena se levantó y caminó lentamente por la habitación. Su mano rozó el borde de la cómoda. Se detuvo y miró su reflejo en el espejo. Pero, ¿y si esa no es toda la verdad?, dijo casi para sí misma. No quería dudar de Héctor. Él la había cuidado. Pero ahora sentía algo nuevo. Una incertidumbre. No sabía qué era verdad y qué no. Volvió hacia la ventana y se sentó otra vez. Su cabeza estaba llena de pensamientos. El jardín de su sueño ahora se sentía más real. Podía verlo en su mente. Césped verde, flores, muros blancos altos y ese fuerte olor a perfume. No se sentía como un sueño. Se sentía como un recuerdo, un fragmento de algo perdido. No sabía de dónde venía, pero ahora permanecía con ella más fuerte que antes. Recordó al hombre del que Sofía hablaba, un desconocido que lloró al verla. ¿Por qué un hombre lloraría solo por verla? ¿Por qué buscaría a alguien que se pareciera a ella? Sophie no tenía razón para mentir. Solo había intentado ayudar, y sus palabras habían plantado algo en el corazón de Lena, una pregunta, una duda. Miró sus manos, y pensó en todo lo que Héctor le había dicho. Él aseguró que ella no tenía pasado, que estaba sola. Pero ahora ya no estaba tan segura. Tal vez sí tenía un pasado. Tal vez simplemente había sido olvidado. Lena volvió junto a Sophie y se sentó a su lado. Sophie apoyó la cabeza en el hombro de Lena. ¿Estás bien?, preguntó la niña. Lena asintió lentamente. No lo sé, respondió. Intentó sonreír, pero no le salió bien. Sus pensamientos iban en muchas direcciones. Una parte de ella quería creerle a Héctor. Él la ayudó. Le dio un hogar. Le dijo que no tenía a nadie más. Pero otra parte sentía que ella había vivido una vida distinta. Una vida que incluía jardines, perfume, y tal vez incluso a ese hombre en la puerta. Era difícil de explicar. Se sentía como dos personas a la vez. Una era Lena, que vivía aquí en esta casa sencilla. La otra era alguien más, alguien con un nombre, una familia, y quizás incluso amor. Pero no sabía quién era esa persona. Miró a Sophie de nuevo y sintió gratitud. Fuera cual fuera la verdad, ella quería a Sophie. Eso no cambiaría nunca. Pero ahora necesitaba entender quién era realmente. Lena se levantó otra vez y caminó lentamente hacia el baúl en la esquina de la habitación. Lo abrió con cuidado y miró dentro. Allí, doblado con esmero, estaba el vestido. El vestido que nunca se ponía. Lo tomó entre sus manos. No sabía por qué lo había guardado tanto tiempo. Simplemente no podía deshacerse de él. Cada vez que lo miraba, algo dentro de ella se movía. Ahora se preguntaba si provenía de su pasado, si era una parte real de quien ella había sido. Ella lo sostuvo cerca de su pecho y cerró los ojos. El olor a perfume volvió a ella igual que en los sueños. Casi podía oír pasos sobre mármol. Casi podía sentir el sol en ese jardín. No era claro, pero estaba allí. Se volvió hacia la ventana pensando en el hombre. Tal vez no era solo un desconocido. Tal vez era parte de su pasado. Y quizás su pasado no estaba perdido para siempre. Quizás solo estaba esperando a ser recordado. Esa mañana comenzó como cualquier otra. La casa estaba tranquila y Sophie desayunaba cuando notó algo extraño. Héctor, su padre, parecía tenso. No hablaba mucho y seguía mirando el reloj. Normalmente se tomaba su tiempo antes de salir, pero ese día tenía prisa. Agarró sus llaves, se puso el abrigo y salió sin su despedida habitual. Sophie observó la puerta después de que se cerró. Desde hacía días sentía que algo no estaba bien. Su padre actuaba diferente, más serio que de costumbre. No sonreía y a veces entraba en su habitación y no salía durante mucho tiempo.
La curiosidad de Sophie había ido creciendo. Ahora que él se había ido, sintió que era el momento indicado para descubrir qué estaba ocultando. Caminó lentamente hacia la habitación de su padre. Nunca había entrado sin permiso. Su corazón latía rápido, pero empujó la puerta y la abrió. Todo parecía normal al principio, solo una cama, una silla y un estante pequeño. Pero Sophie no iba a detenerse ahí. Comenzó a revisar los cajones. Había papeles, ropa y algunos libros viejos, pero nada extraño. Luego se plantó frente al estante. Sacó uno de los libros por costumbre, y algo se movió. Retrocedió sorprendida. El estante se desplazó ligeramente hacia un lado. Era un estante falso, no estaba fijado como los demás. Sophie lo tomó con ambas manos y tiró. Detrás había un compartimento oculto y dentro había algo que parecía muy antiguo. Era un cuaderno polvoriento y gastado. Lo abrió y vio líneas de escritura. Al principio no tenía sentido, pero mientras pasaba las páginas, sus ojos se agrandaron. Había nombres, fechas y números grandes escritos junto a ellos. Junto a algunos nombres aparecían palabras como missing o collected. También había fotos, imágenes de personas, niños, mujeres y hombres. Parecían normales, como cualquiera que verías en un parque o en la calle. Pero algo estaba claramente mal. ¿Por qué estaban todos esos nombres y fotos escondidos allí? ¿Qué significaban, Sophie? Siguió pasando las páginas. De pronto se detuvo. En medio del cuaderno, una foto llamó su atención. Una mujer de cabello claro sonriendo. Al lado de la foto decía Elena Humbo. Debajo había un número, pero estaba tachado. Sophie se quedó helada. Había visto ese rostro todos los días. Era Lena. Sus manos empezaron a temblar. No entendía todo, pero sabía que era importante. Cerró el cuaderno rápidamente y salió corriendo de la habitación sujetándolo con fuerza. Lena estaba en la otra habitación doblando ropa. Sophie irrumpió corriendo sosteniendo el cuaderno frente a ella. «Mira, encontré esto en la habitación de papá», dijo sin aliento. Lena levantó la vista confundida. Sophie abrió el cuaderno en la página de la foto. Lena la observó. Su boca se abrió lentamente y sus ojos se llenaron de confusión. «Esa soy yo», susurró. «Ese es mi nombre». Se sentó rápidamente aún con el cuaderno en las manos. Su corazón golpeaba con fuerza. Algo dentro de ella empezaba a despertar. Mientras Lena miraba el cuaderno, sus manos empezaron a temblar. Sus ojos no se despegaban de la foto. Su mente parecía girar. El nombre Elena Kumte resonaba en su cabeza. Era como una llave abriendo una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Se tocó la frente y cerró los ojos. De pronto vio destellos, una fiesta con música alta, personas vestidas con ropa elegante. Se vio a sí misma riendo. Luego vio un auto negro brillante y grande. Se vio entrando en él. Luego escuchó una voz, un hombre gritando su nombre. «¡Elena!». Abrió los ojos de golpe y jadeó. Miró a Sophie. «¿Me secuestró?», dijo con una voz suave, casi un susurro. Las palabras la sorprendieron incluso más que los recuerdos. Todo tenía sentido ahora. No había aparecido de la nada. No había perdido la memoria por accidente. Alguien la había tomado. Y ese alguien era Héctor. Él había ocultado su pasado y le había mentido. Le hizo creer que siempre había vivido en esa casa. Sophie se sentó a su lado, aún sosteniendo el cuaderno. No entendía todos los números ni las palabras, pero había visto suficiente para saber que algo malo ocurría. Miró a Lena con cuidado. «¿Crees que papá te llevó por dinero?», preguntó. Lena no sabía qué responder. Bajó la mirada hacia la foto, hacia el número tachado. «Tal vez», dijo. «¿Pero por qué no me devolvió?». Sophie pensó un momento, y luego respondió en voz baja. «Creo que se enamoró de ti. Siempre decía que era su oportunidad para una nueva vida». Lena la miró conmocionada. Sintió el corazón pesado. Recordó lo amable que Héctor había sido al principio, cómo la cuidó. Pero ahora todo se veía diferente. No era amor, era control.
Él le había quitado su vida y le había dado una falsa. Se levantó lentamente. Las piernas le temblaban, pero se obligó a moverse. No podía seguir viviendo en esa casa. Tenía que irse. Tenía que descubrir quién era realmente. Lena miró alrededor de la habitación. Todo se sentía diferente ahora. No era su hogar. Era un lugar donde había sido retenida, engañada y escondida. Recordó los sueños que había tenido antes. El jardín, las escaleras, el perfume. No eran sueños, eran recuerdos. Y ahora tenía pruebas. Ella era Elena Húmedo. Y alguien allá afuera había estado buscándola. Tal vez era el hombre de la puerta. Tal vez era el del recuerdo el que gritaba su nombre. No lo sabía con certeza aún, pero sabía que debía averiguarlo. Miró a Sophie, que estaba asustada. «Empaca una pequeña bolsa», dijo Lena. «Tenemos que irnos». Sophie asintió sin hacer preguntas. Confiaba en Lena. Siempre lo había hecho. Lena sostuvo el cuaderno con fuerza. Era la única pista que tenía. No sabía a dónde ir, ni qué pasaría después. Pero no podía quedarse allí. Ni un minuto más. Le habían arrebatado su vida. Ahora la recuperaría paso a paso. Sophie no se detuvo a pensar. Sabía que debía actuar rápido. Después de que Lena, que ahora sabía que era Elena, le dijo que tenían que irse. Sophie recordó algo aún más importante: el hombre del cartel. El hombre que había llorado al ver la cara de Lena, el hombre que había ido a buscarla. Estaba segura de que él era quien podía ayudar. Así que sin esperar ni despedirse, Sophie salió de la casa y comenzó a correr por las calles. No llevó nada consigo. Sus pies se movían rápido aunque estaba cansada y asustada. Cruzó barrios que no conocía bien, y sus pequeñas manos sostenían con fuerza la página arrancada del cuaderno con el nombre de Elena. Su corazón latía rápido, pero no por miedo. Era esperanza. Tenía que encontrar al hombre. Tenía que decirle la verdad. No sabía si estaría en casa ni si le creería, pero no se detuvo. Corrió hasta que vio las grandes rejas de la mansión. Allí se detuvo, respiró hondo y caminó hacia la puerta. Cuando llegó, tocó el timbre varias veces. El mayordomo abrió. Era un hombre mayor, bien vestido y educado, pero estricto. La miró con desconfianza. «¿Puedo ayudarte?», preguntó. Sophie levantó el papel y dijo rápidamente: «Es sobre su esposa». El mayordomo frunció el ceño, claramente dudando. Casi cerró la puerta, pero Sophie no se movió. «Por favor, es muy importante», insistió. «Yo sé quién es ella». El mayordomo vaciló, luego se hizo a un lado lentamente y la dejó pasar. Sophie caminó por el gran vestíbulo tan distinto a su casa. Todo brillaba, todo era enorme. Se sintió pequeña, fuera de lugar, pero no le importó. Había venido por una razón. Entonces Richard apareció en lo alto de las escaleras. Cuando vio a Sophie, sus ojos se abrieron de par en par. La recordó al instante. La niña que había dicho que su esposa vivía en su casa. Bajó corriendo y se arrodilló frente a ella. «¿Qué pasó?», preguntó con la voz tensa. Sophie le entregó la hoja rota y las notas del cuaderno sin decir palabra. Richard tomó el papel con manos temblorosas. Vio el nombre Elena Quinte y el número tachado. Luego leyó las notas del cuaderno: nombres, fotos, cantidades. Se fue sentando lentamente con los ojos fijos en las palabras frente a él. Sus manos temblaban, las lágrimas comenzaron a caer mientras leía todo. Ya no era solo esperanza, era prueba real. La mujer que había buscado estaba viva, y ahora sabía lo que le había pasado. Ella había sido tomada, escondida, y de alguna manera entre el dolor y la confusión había sobrevivido. Miró a Sophie aún llorando, y dijo con voz suave: «Ella está viva». Su voz se quebró al decir esas palabras. Había soñado con ese momento por tanto tiempo. Ahora era real, pero también dolía profundamente. La idea de que ella había estado tan cerca viviendo otra vida sin saber quién era casi demasiado para soportar. Pero Richard no se desplomó. Sujetó el cuaderno con fuerza y se secó las lágrimas. Sabía lo que tenía que hacer ahora. Se puso de pie con el cuaderno en una mano y la mano de Sophie en la otra.
Su tristeza no desapareció, pero ahora estaba mezclada con algo más fuerte: determinación. La traeremos de vuelta, dijo, y detendremos lo que ese hombre está haciendo. No quería venganza. Lo que más importaba era recuperar a Elena y asegurarse de que nadie más pasara por lo mismo. Miró a Sophie y sonrió. Fuiste valiente, dijo. La ayudaste. Me ayudaste. Sophie se sintió orgullosa, pero aún estaba preocupada por Lena. Ella está asustada, dijo en voz baja. Quiere irse, pero no creo que sepa a dónde ir. Richard asintió. Iremos con ella, dijo. Esta noche. No esperó nada más. Le pidió al mayordomo que preparara el coche. Empacó rápido y solo lo necesario. No había tiempo que perder. Había pasado demasiado tiempo buscando. Ahora que tenía una oportunidad de traerla a casa, no pensaba desperdiciarla. Estaba listo para hacer lo que fuera necesario. Esa noche las luces de la mansión permanecieron encendidas. Richard y Sophie salieron en uno de los coches. El chofer siguió las instrucciones de Richard con cuidado. Sophie los guiaba lo mejor que podía, diciéndole al conductor por dónde ir, aunque las calles estaban oscuras y silenciosas. Estaba cansada, pero permaneció despierta todo el tiempo. Richard iba sentado a su lado mirando por la ventana, sosteniendo el cuaderno entre sus manos. Pensaba en todo: la desaparición de Elena, los carteles, el día en que Sophie le habló de la mujer en su casa. Recordaba la mirada de Elena cuando la vio desde la ventana. Ella no lo recordaba, pero tal vez lo haría. Tal vez al verlo de nuevo, al sentirlo cerca, algo dentro de ella despertaría. Y aunque no sucediera a él, se quedaría a su lado. La amaba. Eso nunca había cambiado. Sophie lo miró y preguntó: ¿Crees que estará bien? Richard asintió. Nos aseguraremos de eso. Su voz era firme ahora. Ya no solo esperaba, estaba actuando. El coche avanzó por las calles oscuras hasta llegar al vecindario donde vivía Sophie. Ella señaló la casa, la misma que Richard había visitado antes. Todo estaba en silencio. No había luces encendidas. Richard miró la casa durante un largo momento. Recordó la puerta cerrándose en su cara, la sombra en la ventana. Ahora sabía que esa sombra había sido Elena, la mujer que había buscado durante tanto tiempo. Respiró hondo y bajó del coche con Sophie muy cerca. Caminaron hacia la casa. Richard no llamó de inmediato. Se quedó ahí pensando en todo lo que lo había llevado hasta ese momento. No tenía miedo. Estaba listo. Sophie le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Entonces, él levantó la mano y llamó a la puerta. Esta vez no se iría sin ella. Había llegado demasiado lejos. Ella estaba viva. Había pasado por demasiado. Y ahora era el momento de llevarla a casa y ayudarla a recordar la vida que le había sido arrebatada. Richard y Sophie llegaron a la casa de Héctor ya entrada la noche. La calle estaba oscura y la casa parecía deshabitada. Todo estaba en silencio. Richard no llamó esta vez. Con la ayuda de Sophie, encontró la manera de abrir la puerta sin hacer ruido. Entraron con pasos lentos y cuidadosos. Richard no quería asustar a nadie, y mucho menos a Elena. No hablaron. La casa se veía igual que antes, pequeña, simple y callada. Sophie señaló la habitación donde Elena dormía. Richard avanzó con pasos lentos, nervioso, pero lleno de esperanza. Abrió la puerta con suavidad y la vio allí acostada, el rostro tranquilo, los ojos cerrados. Se quedó quieto un momento mirándola sin poder hablar. Luego, con una voz suave, dijo el nombre que había guardado en su corazón por tanto tiempo: Elena. Sus ojos se abrieron lentamente. Parpadeó varias veces confundida. Luego lo miró. No gritó, no corrió, solo lo miró. Hubo silencio durante unos segundos. Luego algo en sus ojos cambió y susurró: creo que te conozco. Él no la presionó ni hizo demasiadas preguntas. Simplemente tomó su mano. Tenía lágrimas en los ojos. Había esperado tanto por ese momento. Elena se incorporó despacio. Aún parecía insegura, pero no se apartó. «Me conoces», murmuró. «Me resultas familiar». Richard asintió con lágrimas cayendo. «Eres mi esposa», dijo con un hilo de voz.
Eres Elena. Ella no habló, pero tampoco lo negó. Sus ojos se fijaron en los de él, y había algo en su expresión. Algo que no era confusión, sino reconocimiento. Richard la abrazó. Fue un abrazo lento, suave. Elena no se resistió. Después de un momento lo abrazó de vuelta. Ambos lloraron aferrándose con fuerza. Sophie observaba desde la puerta sonriendo. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, una voz fuerte resonó detrás de ellos. ¿Qué está pasando aquí? Era Héctor. Había regresado a casa y su rostro estaba torcido por la rabia al ver a Richard abrazando a Elena. Y detrás de él, otro hombre entró en la habitación. Richard nunca lo había visto antes. Héctor no perdió tiempo. «Aléjate de ella», gritó. Estaba furioso. El otro hombre a su lado también tenía una expresión seria, como si no estuviera allí por accidente. Richard se puso de pie rápidamente y se colocó frente a Elena protegiéndola. «Ella no te pertenece», dijo Richard. «Le mentiste, te la llevaste». El hombre desconocido dio un paso al frente, pero Richard no se movió. La tensión aumentó. Las manos de Héctor temblaban. «Yo no quería el dinero», gritó. «Ella era mía, yo la amaba». La ira en su voz llenó la habitación. Richard no respondió a esas palabras. Su única preocupación era mantener a salvo a Elena y a Sophie. De pronto comenzó un forcejeo. El hombre que acompañaba a Héctor trató de empujar a Richard. Richard se defendió. La pelea no duró mucho, pero fue intensa. Sophie corrió fuera de la habitación gritando por ayuda. Sabía qué hacer. Richard le había dicho antes que ya habían llamado a la policía por si acaso. Sophie salió corriendo, su voz resonando fuerte en la noche. Desde dentro aún se escuchaban los gritos de Héctor. «Ella era mi oportunidad, ¿no entiendes?» Pero todo se derrumbaba a su alrededor. No tardó en oírse el sonido de patrullas acercándose. Luces azules y rojas iluminaron la calle. Los oficiales entraron rápido con órdenes claras. Héctor intentó correr, pero no llegó lejos. El otro hombre no resistió. En minutos ambos estaban rodeados y arrestados. Héctor gritaba sin parar. «Yo no la lastimé, la amaba. Estaba mejor aquí», pero nadie lo escuchaba ya. La verdad había salido a la luz. Elena estaba sentada en la cama sin moverse, abrazando con fuerza a Sophie, que había regresado después de que llegó la policía. Elena estaba en silencio, pero su rostro lo decía todo. Ya no estaba confundida. Estaba impactada, triste, y aún intentando comprenderlo todo. Pero en el fondo ahora sabía la verdad. Había sido secuestrada. Había vivido una vida que no era suya. Había sobrevivido. Y ya no estaba sola. Richard se sentó a su lado y colocó suavemente una mano en su hombro. Ella lo miró y asintió. La pesadilla que había robado su pasado por fin había terminado. Los policías caminaron por la casa haciendo preguntas, reuniendo evidencia. Richard les mostró el cuaderno, las fotos, los nombres. Los oficiales actuaron de manera profesional y rápida. Preguntaron a Elena si necesitaba atención médica, pero ella dijo que no. Tenía a Sophie en brazos y no la soltaba. Richard explicó todo mientras los oficiales se llevaban a Héctor y a su cómplice. El momento se sentía pesado, pero también había alivio. Elena miró la habitación que antes había creído su hogar. Ahora la veía distinta. Veía lo que realmente era un lugar donde había sido retenida, donde habían escondido su vida real. Sophie permaneció a su lado todo el tiempo. La niña estaba cansada, asustada, pero también segura. Richard les prometió a ambas que todo estaría bien ahora. Dijo que las ayudaría a empezar de nuevo. Elena no sabía exactamente qué significaría eso, pero por primera vez sintió que tal vez era posible. Tal vez podía comenzar otra vez. Cuando la noche avanzó y la policía se fue, la casa volvió a estar en silencio. Richard ayudó a Helena y a Sophie a recoger algunas cosas. No las obligó a hablar. Solo estuvo allí tranquilo y paciente. Salieron juntos de la casa caminando despacio. Elena miró hacia atrás una sola vez. Miró la puerta recordando los años que había pasado dentro, sin saber quién era realmente. Luego dio la vuelta y siguió caminando.
Richard abrió la puerta del coche y la ayudó a entrar. Sophie se sentó a su lado. Ninguno dijo mucho durante el trayecto, pero no hacía falta. Todo había cambiado. Elena apoyó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Estaba cansada, pero ya no tenía miedo. Ahora estaba a salvo. Richard la miró y susurró: «Lo haremos día a día». Elena no respondió, pero una pequeña lágrima rodó por su mejilla. No era de miedo ni de dolor. Era de algo distinto. Tal vez paz, tal vez esperanza, tal vez el inicio de recordar quién era. Y por ahora eso era suficiente. Cuando llegaron a la mansión, Richard ayudó a Lena a bajar del coche con suavidad. Sophie tomó su mano y se quedó a su lado. Todo alrededor de Lena se sentía grande y desconocido. La casa era hermosa y estaba llena de luz, pero no era solo el tamaño o los muebles lo que le provocaba esa sensación. Era el sentimiento de ser bienvenida, de estar segura. Richard la guió hacia adentro sin presionarla. No esperaba que recordara todo de inmediato. Solo quería que se sintiera protegida. Las personas de la casa la recibieron con amabilidad y nadie hizo preguntas difíciles. Sophie le mostró el lugar señalando las habitaciones y llamándola mami sin dudar. Lena respondió con una sonrisa suave y la abrazó. Ella no se sentía confundida por ello. De alguna manera se sentía correcto. Aunque no recordara todos los detalles de su pasado, podía sentir la conexión, y eso era suficiente por ahora. Richard permaneció a su lado todo el tiempo ofreciéndole apoyo silencioso. Ya no se sentía sola. Sentía que aquello podía ser un nuevo comienzo, y ese pensamiento le traía paz. Con el paso de los días, Lena comenzó a relajarse más. Ya no tenía miedo como antes. Podía dormir por la noche sin despertarse con pánico. Richard le daba espacio cuando lo necesitaba y se sentaba con ella cuando quería compañía. No intentaban apresurar nada. No había presión para que recordara cada detalle de su pasado. Aún así, poco a poco comenzaron a volver fragmentos. Lena veía un cuadro o escuchaba un sonido y algo dentro de ella se movía. Recordaba partes de conversaciones, la sensación de ciertos lugares y el olor de su antiguo perfume. A veces lloraba y Richard tomaba su mano. A veces reía suavemente, sorprendida por un recuerdo feliz. Sophie permanecía a su lado. A veces hacía preguntas, pero no demasiadas. Solo quería estar cerca de Lena, y Lena sentía lo mismo. Cuando Sophie la llamaba mamá Lena, respondía sin dudar. No era forzado. Se sentía natural. No necesitaba recuperar toda su memoria para sentir ese amor. Era real en el presente incluso si el pasado aún se estaba reconstruyendo. Pero no siempre era fácil. Lena a menudo sentía una profunda tristeza al pensar en los años que había perdido. Pensaba en el tiempo viviendo una vida que no era real, una vida construida sobre mentiras. Se preguntaba cómo habrían sido las cosas si nunca hubiera desaparecido. Había momentos en los que el dolor era pesado. Richard lo entendía. Un día se sentó con ella y abrió el cuaderno que Sofía había encontrado. Le mostró las otras páginas, nombres, fotos y anotaciones. Había otras personas como ella, personas que también habían sido llevadas. Algunas seguían desaparecidas, otras no habían tenido tanta suerte. Lena miró los rostros y sintió náuseas. Se dio cuenta de que no era la única. Lo que le había pasado a ella les había ocurrido a otros también. Richard le explicó todo lo que había averiguado. No le ocultó nada. Dolía escucharlo, pero Lena estaba agradecida por la verdad. Al menos ahora podía entender el panorama completo. Sabía que su dolor no era solo suyo. Era un dolor compartido, y eso lo hacía aún más real. Sophie guardó silencio cuando volvió a ver el cuaderno. Se quedó junto a Lena sin hablar al principio. Sus ojos recorrieron las páginas deteniéndose en los nombres y las fotos. Era difícil para ella. Había creído que su padre era un buen hombre. Él la había cuidado, le había dado un hogar y la había llamado hija. Pero ahora sabía que había ocultado cosas muy grandes. Lena la miró y la atrajo suavemente hacia ella. Finalmente, Sophie,
Habló con una voz suave, casi un susurro. «Todavía lo quiero», dijo. Pero ahora sé que estaba equivocado. Su voz no temblaba, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Lena le acarició el cabello lentamente, consolándola. No dijo mucho, solo «lo sé». Entendía que los sentimientos de Sophie eran complicados. El amor no desaparece solo porque aparece la verdad. Sophie había vivido toda su vida llamando papá a Héctor, y ahora debía comprender que él había hecho cosas terribles. Lena no le dijo que lo olvidara. Solo se quedó con ella, permitiéndole sentirse lo suficientemente segura como para expresar lo que llevaba en el corazón. La mansión empezó a sentirse más como un hogar a medida que pasaban los días. Lena empezó a encontrar un ritmo. No tenía todos sus recuerdos de vuelta, pero ya no se sentía perdida. Tenía personas que se preocupaban por ella, personas que querían que sanara a su propio ritmo. Caminaba por el jardín con Sophie, ayudaba a preparar pequeñas comidas y se sentaba con Richard en las tardes tranquilas. A veces hablaban, a veces compartían recuerdos y otras veces simplemente se quedaban en silencio. Era una paz diferente. Lena también comenzó a escribir cosas, una forma de organizar los recuerdos que volvían y las emociones que aún le parecían confusas. No intentaba resolver todo de una vez. Se concentraba en pequeños pasos. Sophie volvió a dibujar. Sus dibujos eran sencillos, pero llenos de calidez, imágenes de ella. Y Lena, a veces con Richard también. No era perfecto, pero era real. Su nueva vida estaba construida sobre la verdad, aunque doliera, y eso la hacía más fuerte. Las mentiras habían desaparecido. Lo que quedaba era algo honesto, algo que podía crecer. Una noche Lena se sentó en la habitación mirando por la ventana. Sophie dormía y Richard leía cerca de ella. La casa estaba en silencio. Pensó en todo lo que habían vivido. Pensó en el miedo, la confusión y el dolor. Pero también pensó en la voz de Sophie, en la paciencia de Richard y en la sensación de haber vuelto a casa. Ella no sabía si algún día recuperaría todos sus recuerdos. Algunos quizá permanecerían perdidos, pero ahora sabía quién era. No era solo alguien que había sido tomada. Era alguien que había sobrevivido, alguien que había encontrado el amor otra vez. Richard levantó la mirada de su libro y se encontró con sus ojos. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Lena sonrió débilmente. Ya no se sentía rota. Ya no se sentía atrapada en una mentira. Había encontrado su lugar de nuevo, no solo recordando el pasado, sino eligiendo el presente. Y con cada día que pasaba se sentía un poco más fuerte, un poco más valiente. La casa ya no era un lugar de preguntas. Era un lugar de sanación, de fuerza silenciosa y de nuevos comienzos. Pasaron los meses después de todo lo ocurrido. La vida comenzó a tomar un nuevo ritmo. El caso en los tribunales avanzó y Héctor fue declarado culpable. Fue sentenciado por lo que había hecho no solo a Lena, sino también a los demás. El cuaderno había mostrado la verdad y la policía había encontrado más pruebas. Fue difícil para Sophie escuchar todo eso, pero entendió que la justicia debía cumplirse. Richard estuvo a su lado todo el tiempo. Había prometido protegerla y cumplió esa promesa. Mientras el proceso legal seguía, Sophie vivió con Richard bajo tutela temporal. No tenía otra familia y nadie se presentó para reclamarla. Richard la cuidó como lo haría un padre. Se aseguró de que estuviera a salvo fuera a la escuela y tuviera todo lo necesario. Lena también estaba siempre cerca, aún sanando, aún recuperando recuerdos lentamente. Pero estaba presente. Hablaba con Sophie, la ayudaba con la tarea y la arropaba cada noche. Vivían como una familia, incluso sin llamarlo así todavía. Con las semanas convirtiéndose en meses, Lena comenzó a recuperar más recuerdos. Algunos volvían con claridad, otros permanecían borrosos, pero ya no dejaba que esos vacíos la controlaran. En lugar de perseguir cada detalle olvidado, decidió enfocarse en lo que tenía delante. Tenía un nuevo hogar, un hogar real. Tenía a Richard que la trataba con paciencia y cariño. Nunca la presionaba para ser alguien que aún no estaba lista para ser. Y tenía a Sophie, que se había convertido en parte de su corazón.
Los recuerdos de su vida anterior no desaparecieron, pero ya no dominaban su presente. A veces se sentaba en silencio y pensaba en el pasado, en la vida que tenía antes de ser llevada. Pero ahora, cuando pensaba en hogar, pensaba en el presente. En las risas durante el desayuno, en las tardes tranquilas en el jardín, en las noches en las que se sentaban juntos sin necesidad de palabras. El dolor no había desaparecido por completo, pero ya no era quien gobernaba su vida. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Una mañana Richard recibió la aprobación final para solicitar la custodia completa de Sophie. Se sentó con Lena y se lo contó. Le preguntó qué pensaba. Lena no necesitó tiempo para responder. Ya veía a Sophie como parte de su vida. La había ayudado a crecer desde el día en que huyeron de la casa de Héctor. La cuidaba, la amaba, y quería lo mejor para ella. Sophie la había salvado de muchas maneras. La honestidad de la niña, su confianza y sus pequeños actos de amor habían ayudado a Lena a volver a verse con claridad. Así que Lena le dijo a Richard que siguiera adelante y solicitara la custodia completa. «La criaremos juntos», dijo. Richard la miró y sonrió. «Tú ya eres parte de esto. Sophie también». Lena le devolvió la sonrisa. No había ninguna duda en su corazón. Esa noche, Lena le contó el plan a Sophie. Sophie escuchó en silencio, y luego sonrió grande y brillante. Corrió hacia ellos y los abrazó con fuerza. «Siempre quise esto», dijo. «Siempre quise una familia así». La mansión que antes había estado silenciosa y llena de tristeza, ahora tenía calidez. Ya no se sentía como un museo. Se sentía vivida. Se sentía como hogar. Los dibujos de Sophie estaban pegados en el refrigerador. Su mochila escolar siempre estaba cerca de la puerta. Lena había comenzado a plantar flores en el jardín. No tenía un motivo especial. Simplemente le gustaba verlas crecer. Richard a menudo la acompañaba incluso si no sabía mucho de jardinería. Le gustaba pasar tiempo con ella. Los fines de semana los tres cocinaban juntos, probaban comidas nuevas o se sentaban en el sofá a ver películas antiguas. No necesitaban ir a ningún lugar especial ni hacer algo extraordinario. Solo estar juntos era suficiente. Había momentos de silencio también, pero no del silencio pesado. Era un silencio cómodo. Todos sabían que estaban a salvo. Todos sabían que eran queridos. Incluso con todo el dolor del pasado, la casa se había convertido en un lugar de paz. Todavía había heridas por sanar, pero lo estaban haciendo juntos. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín, Richard miró a Lena. El sol brillaba y Sophie jugaba cerca. Lena sonreía por algo que Sophie había dicho. Richard se inclinó un poco y dijo en voz baja: «Sabes, nunca planeamos nada de esto, pero ahora no puedo imaginar la vida sin esto». Lena lo miró pensando en cuánto había cambiado. Había pasado de ser una persona desaparecida, asustada y confundida, a alguien con un hogar, una niña, y alguien que la quería profundamente. Pensó en todos los momentos que los habían llevado hasta allí. El miedo, la verdad, las decisiones que tomaron. «Tienes razón», dijo. «No lo planeamos, pero ahora se siente correcto». Richard asintió. Después añadió: «Tú ya eres parte de esto». Sophie también. Lena tomó un momento, luego sonrió y dijo: «Entonces convirtámoslo en una familia». No fue un momento dramático. No hubo celebración grande, solo un acuerdo tranquilo, uno que lo significaba todo. No eran solo personas viviendo bajo el mismo techo. Estaban eligiendo quedarse juntos. Esa elección los convertía en familia. Sophie los escuchó y corrió hacia ellos. Había oído lo que Lena dijo. Sin decir nada, los abrazó fuerte. Richard rodeó a las dos con sus brazos y Lena las sostuvo cerca. Nadie habló por un rato. No hacía falta. El jardín, que antes había sido un lugar de silencio, ahora tenía otro sonido. La risa llenó el aire. No una risa fuerte o forzada, sino natural, real. Se rieron de algo que Sophie dijo y luego de algo que añadió Richard. Permanecieron así un buen rato sentados conversando y disfrutando de la compañía del otro. El pasado aún existía y no lo habían olvidado.
pero ahora estaban eligiendo lo que vendría después. Lena ya no se sentía perdida. Richard ya no se sentía solo. Y Sophie, que antes vivía con miedo, ahora tenía un lugar donde se sentía segura y amada. Habían nacido de algo roto, pero habían construido algo fuerte. La familia no comenzó de una manera perfecta, pero creció con verdad, valentía y cariño. Y en ese jardín se permitieron sentir algo simple pero poderoso: felicidad. El día de la audiencia de adopción fue calmado pero lleno de significado. Richard, Lena y Sophie llegaron temprano. Se sentaron juntos en la sala de espera, silenciosos pero unidos. La sala era simple, con paredes blancas y sillas alineadas. Sophie sostenía la mano de Lena y Lena la de Richard. No necesitaban decir mucho. Estaban allí por algo importante. Richard ya había cumplido con todos los pasos legales. Había llenado formularios, ido a cada cita y respondido todas las preguntas. Lo había hecho no porque estuviera obligado, sino porque quería. Amaba a Sophie como a su propia hija. Lena lo apoyó todo el tiempo. Ella ya había aceptado a Sophie en su corazón. Habían construido algo real juntos, algo que se sentía como una verdadera familia. Ahora la corte era solo la parte final, lo que haría oficial lo que ellos ya sabían que era verdad. Cuando la juez llamó sus nombres, se pusieron de pie y entraron en la sala tomados de la mano. Sophie estaba un poco nerviosa, pero también emocionada. Dentro del tribunal todo estaba en silencio. La juez estaba sentada en su escritorio revisando los papeles. Sonrió suavemente al verlos. Richard y Lena se colocaron detrás de Sophie, mostrando su apoyo. La juez hizo algunas preguntas básicas. Primero, nombres, edades, y confirmación de que Richard estaba solicitando la custodia legal de Sophie. Luego llegó el momento. La juez miró a Sophie y preguntó: ¿quieres quedarte con tu apellido o quieres cambiarlo? La pregunta era simple, pero tenía un enorme peso. Sophie giró la cabeza y miró a Richard. Luego miró a Lena. No necesitó tiempo para pensar. Con una voz clara y firme dijo: quiero el de ellos. Somos una familia ahora. Sus palabras llenaron la sala. Richard sintió que las lágrimas caían de sus ojos. Intentó limpiarlas, pero más aparecieron. Lena también lloró, colocando una mano sobre el hombro de Sophie. No hubo silencio después de la respuesta de Sophie. La juez sonrió y por un instante pareció que el tiempo se detenía. En esa frase simple, Sophie había dicho todo lo que importaba. La juez asintió y completó los pasos finales. Firmó los documentos y confirmó que Sophie estaba legalmente adoptada. Ahora tenía el apellido de Richard y también el de Lena. Lo que había empezado con miedo y confusión, terminó en amor y seguridad. En el momento en que la juez firmó el último documento, algo cambió en el aire. No fue algo ruidoso o dramático. Fue silencioso pero poderoso. Richard miró el papel y sonrió entre lágrimas. Lena se inclinó y abrazó a Sophie con fuerza. Sophie la abrazó y luego alcanzó a Richard, atrayéndolo hacia ellas. Los tres se quedaron así, envueltos en los brazos del otro. No importaba lo que habían vivido antes. Lo que importaba era lo que tenían ahora. Una familia real, un hogar construido no por sangre sino por confianza, cariño y segundas oportunidades. Sophie había tomado una decisión y al hacerlo, los había unido de una manera nueva. Era más que un momento legal. Era el nacimiento de algo que ya llevaba tiempo formándose. Era el comienzo de su vida juntos. Fue el cierre de un capítulo difícil y el comienzo de uno nuevo. Lena pensó en todo lo que las había llevado hasta ese punto. Recordó haber estado confundida, perdida, sin saber su nombre ni su pasado. Había sido Elena alguien que desapareció, alguien arrancada de su vida. Pero con el tiempo había cambiado. No solo porque su memoria comenzaba a volver, sino porque había construido algo nuevo. Se había convertido en Lena. No solo una mujer que sobrevivió, sino una mujer que volvió a vivir. Ya no tenía miedo. Ya no era una persona desaparecida. Era una madre, una compañera y alguien que importaba a los demás. Al ver la sonrisa de Sophie, Lena se sintió llena. Su vida, que alguna vez había estado rota, ahora estaba completa de una forma diferente.
Richard la había ayudado a sanar, pero Sophie había sido la chispa que los unió. Aquella niña que un día dijo, «Ella vive en mi casa», había cambiado sus vidas para siempre. Lena guardó esa verdad muy cerca de su corazón. El pasado siempre sería parte de ella, pero ya no la controlaba. Había elegido vivir en el presente. Richard sentía algo parecido. Había sido un hombre lleno de tristeza. Perder a Elena lo había destrozado. Durante mucho tiempo había vivido con dolor buscando algo que no sabía si encontraría. Pero entonces conoció a Sophie, una niña pequeña con ojos grandes y un corazón valiente. Ella había señalado un cartel y dicho algo que él nunca olvidaría. Había iniciado un camino que los había llevado a todos hasta allí. Ahora de pie en una sala de audiencias sosteniendo a esa misma niña en sus brazos, sintió algo nuevo. Sintió propósito. Sintió esperanza. Ya no era solo un hombre buscando a un amor perdido. Era un padre. Tenía a alguien que proteger, a alguien que guiar, a alguien a quien amar. Y Lena estaba a su lado, no solo como un recuerdo, sino como una persona real, viva y llena de fuerza. Juntos habían construido algo que importaba, no perfecto, pero real. Y eso era más que suficiente. Richard miró a Sophie y a Lena y sonrió de nuevo. No necesitaba nada más. Había encontrado lo que buscaba. Afuera del juzgado, el día continuó como cualquier otro. La gente caminaba, los autos pasaban, y el mundo seguía moviéndose. Pero para Richard, Lena y Sophie, todo era distinto ahora. Los papeles estaban firmados. Los apellidos habían cambiado. Pero más importante aún, los sentimientos eran fuertes y verdaderos. Salieron tomados de la mano, listos para enfrentar lo que viniera. En el jardín de casa la risa volvió. El lugar que alguna vez estuvo en silencio, ahora, se sentía vivo. Sophie jugaba. Lena sonreía y Richard observaba con el corazón lleno. La familia que habían formado no venía de la sangre. Venía de la confianza, de la bondad, del valor de seguir adelante. Un hombre perdido había sido encontrado otra vez, no solo en un documento, sino en el corazón. Lena no era solo alguien del pasado. Era alguien del presente, alguien fuerte, alguien que amaba. Sophie no era solo una niña que necesitaba ayuda. Era quien los había ayudado a ellos. Y Richard no era solo un hombre que lo había perdido todo. Era un hombre que lo había recuperado todo de una forma nueva y hermosa. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.